Leonel Fernández y su discurso sobre la crisis y la soberanía venezolana. Vamos a ver eso y luego nuestros comentarios. El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, fijó su posición este 7 de enero de 2026 sobre la crisis venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. Fernández llamó a evitar un derramamiento de sangre y urgió a detener la violencia, abogando por el diálogo para lograr una paz duradera. Esta declaración surge tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura del exmandatario venezolano mediante un operativo militar a gran escala. En su discurso, Fernández vinculó el conflicto actual con la crisis de legitimidad de las elecciones de julio de 2024, donde participó como observador. Reiteró que, tras consultar a expertos de la ONU y el Centro Carter, concluyó entonces que no era posible proclamar el triunfo de Maduro debido a la falta de presentación de las actas de escrutinio. Según el exmandatario, su misión recomendó en aquel momento un diálogo político interno para garantizar la estabilidad. Argumentó que, de haberse aceptado esa sugerencia, se habrían evitado las circunstancias bélicas que hoy enfrenta la nación sudamericana. Fernández enfatizó que, aunque defienden la democracia, su partido se apega a los principios de soberanía y no intervención de la ONU y la OEA. Bajo estos lineamientos, el líder político rechazó el uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier Estado, defendiendo la integridad territorial como un pilar fundamental de las relaciones internacionales. Fernández destacó que su postura coincide con la comunidad internacional. Citó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Papa León XIV, quienes han instado al respeto del derecho internacional y a la protección de los derechos humanos frente a la crisis. Finalmente, referenció a países como México y Brasil, que condenaron la operación militar estadounidense calificándola de violación a la Carta de la ONU. Estamos de vuelta, señores, es tiempo de nuestros comentarios. Yo inicio con 2 centavitos rápidos, breves, para escuchar a los demás. El Leonel Fernández, una figura que tiene mucho en el ruedo, apostado ahora, está corriendo una campaña desde ya, aunque todavía no es tiempo de eso, Freddy, pero él está corriendo a una aspiración presidencial que se ve muy a leguas. Entonces, Leonel Fernández tener que expresarse sobre esto y sobre todo hablar de su participación, que fue invitado como los veedores de esas elecciones y fue testigo de este fraude garrafal, de este robo de elecciones, la gente se preguntó, ¿pero y qué va a decir Leonel Fernández? Y es hasta ahora que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el presidente varias veces de la República Dominicana, emite opinión sobre la situación. Ha dicho que de lo que estuvo ahí, él fue parte de la gente que dijo que había que conversar y que había que evaluar porque no había actas para el escrutinio. Y eso es importante. República Dominicana ha tenido una participación importante en este conflicto desde mucho tiempo, tanto con la visita de Leonel Fernández para esas elecciones, pero como el mismo tema de los aviones que de aquí se llevó Marco Rubio, y muchas cuestiones que ponen a República Dominicana muy cerca de este conflicto, como el hecho reciente que tenemos aquí instalado en nuestros aeropuertos, en San Isidro y demás, parte de la milicia norteamericana y sus equipos. Todo esto es parte de las cuestiones que han hecho Leonel Fernández de expresarse sobre esto y obviamente el aspecto político que tiene esto. Antes de todo, escuchar la opinión del general sobre estas informaciones que emite Leonel Fernández. Bueno, ya tú lo has dicho, el presidente Fernández no solo tuvo una amistad durante su gobierno paralelo con el presidente Hugo Chávez, está el acuerdo petrolero, el acuerdo de San José, tengo entendido, Petrocaribe, perdón. Y había una integración o una identidad, por decirlo de alguna forma, ideológica, sin mucha lactosa, sin mucha cafeína, porque Leonel Fernández nunca ha sido, ni hizo ningún gobierno que sea progre izquierdoso. Eso está claro. En la visita que él hace, que no es una visita de gobierno, a las elecciones de julio del 24, él va, quiera o no, no solo como observador, sino también como amigo del presidente Nicolás Maduro. Con una transparencia, que no vamos a decir que sorprende, pero es justa, él dijo, el fallo del proceso en cuanto a la no presentación de actas. Es un punto importante. Deponen a Maduro, pues la figura de Leonel Fernández comienza a sonar y por eso él dio unas declaraciones fijando posición que son indiscutibles en algunos aspectos. Por ejemplo, que ha sido lesionado el orden constitucional y el sistema democrático con lo que acaba de suceder en Venezuela. Eso, hasta los adversarios de él, Freddy, van a estar de acuerdo, que eso es una realidad. Y mientras tanto demuestra
su disposición, su vocación democrática la reitera, y su disposición si tiene que ir a mediar o intervenir en alguna forma, por supuesto, no como presidente, porque le está salvando su ruta de regreso a la silla de Santana en el 28. Ahora, ¿cómo se logra eso, general? Y lo comento por lo siguiente. Cuando se habla, y en eso estoy muy de acuerdo con Nicolás, se rompió el orden constitucional. Estamos hablando de un hombre que se robó las elecciones. Algo que tampoco ha pasado en los últimos tiempos en América Latina. Es el único dirigente que estuvo allí a base de un fraude. Y Leonel nunca dijo públicamente que aquello fue un fraude, hasta el día de hoy. Y eso lamentablemente ha erosionado su tema de marca. El tema de las Naciones Unidas, creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, general, en que es el momento en que tiene mayor desprestigio las Naciones Unidas. No ha logrado resolver nada y aquí quiero hacerle una sola pregunta. Leonel ha dicho que por qué no se resolvió el tema con diálogo, pero ¿cuánto tiempo más se iba a dialogar? Llevamos 25 años tratando de dialogar con el gobierno de Venezuela y luego con Maduro se dialogó, más de 10 años sobre formas que tenía, sobre el tema del seguimiento a opositores. Es decir, ¿cuánto tiempo es lo que se debe dialogar para sacar a un dictador de un país sin que haya una intervención? Mira, los analistas a nivel mundial están casi todos de acuerdo en que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, hija o creación de la Carta de San Francisco, del Pacto o del Acuerdo, del Tratado de Washington, 1945, es un modelo gastado. Parece que ya cumplió su ciclo histórico. Una pila de viejos bebiendo vino caro y queso Putin, francés, y de eso se trata. Andan en una especie de turismo político por el mundo, sin hacer ninguna medida que sea efectiva para la estabilidad del mundo. No tienen poder ni influencia. No es una OTAN política, que la OTAN, Unión Europea barra, quiera o no, la OTAN es el ejército de la Unión Europea. Le pasa igual a la ONU, que también está en respirador artificial. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué han producido la Organización de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, perdón, OEA, para el bien de los países? Que yo conozca solo la carta inaugural, lo único que se puede rescatar de las Naciones Unidas. Porque, general, hay un tema que lo he conversado aquí en el panel. El momento geopolítico no permite relanzar a la ONU. La ONU o se va a quedar así como una cosa, lo que pasa o va a morir en el tiempo, se va a diluir. Tenemos Putin que abusó del pueblo ucraniano hasta que le dio hipo y la ONU no hizo absolutamente nada. Hemos visto matanzas, hemos visto exterminios en países. Putin y no ha la ONU no ha hecho abusado absolutamente ni hablar. Putin no ha abusado. Putin fue a una guerra a Ucrania a rescatar unos territorios que él reclama como territorio propio de Rusia. Entonces, eso es una guerra histórica. Pero disculpen, y luego el caso de Netanyahu en Israel. No ha ido a abusar, fue una guerra usted lo pierde o gana, pero es una guerra. Perfecto. El tema de Palestina, general, exactamente lo mismo. Es decir, Netanyahu es como, bueno, ya no voy a dejar de tirar bombas, pero es porque a mí me nace, no porque alguien me lo pide. Entonces, la ONU no tiene dientes, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, el discurso de Leonel pierde completamente el sentido. Dice, tenemos que seguir dialogando. ¿Dialogando con quién? Maduro, cuando se hizo la reunión en Oslo, no aceptó, es decir, se negoció un tema y luego lo incumplió completamente el tratado. ¿Cómo se negocia con un Maduro así? Pequeño aporte, antes que el general te responda. Una de las razones por la que el presidente Nicolás Castillo aquí de los americanos, Donald Trump, ha tomado ese protagonismo, que dice que ha terminado 12 guerras, hay que ver el cuenteo de él. Muchas guerras. Es parte de lo que dice el general, que la ONU está en respirador artificial y yo le agrego que la luz está fallando. Sí. Porque la ONU es una entelequia que se llama. Una entelequia que está ahí solo para decir que la ONU tiene que hacer, pero hace mucho tiempo, bueno, en lo que yo llevo de vida he visto pocas cosas que la ONU ha estado haciendo. Es un club de ricos. Es que yo no el mismo poder de veto inutiliza a la ONU, porque hay las 5 o 7 naciones más poderosas del mundo. Si dicen que no se puede con un voto disidente se cae lo que decidió el concierto de 194 o más países de la Asamblea General. Entonces la ONU ya cumplió su papel histórico. Ahora querrán desmontarla, porque
pasan catástrofes, cosas peor que lo que se ha hecho en Venezuela, y la ONU no se atreve a decir nada. Es que cada día es más ineficiente e inexistente, porque el mundo se convirtió de repente en un mundo bipolar, unipolar, desde que cayó la muralla de Berlín y desde que cayó el socialismo como Unión Soviética, la Unión Soviética. Desde esa ruptura con la historia, resulta ser que el mundo se empezó a descuartizar. Y en este momento ha surgido un mundo multipolar. Ni siquiera se puede hablar de un polo. Quienes hablan de 4 polos hegemones que son con directrices diferentes, pero ¿por qué yo hablo de 4 o 5? Porque usted tiene Estados Unidos, pero tiene a China. Usted tiene a Rusia, pero usted tiene a Europa. Y la India. La India, usted tiene la India. Avanzando. Que está, pero a una velocidad casi. La India está casi pidiendo un asiento de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, todos esos polos que usted menciona están reaccionando a las decisiones que toma uno. Esa es la realidad, lo que está pasando ahora mismo. Lo que está pasando en este momento, no sé mañana, pero lo que está pasando es que China, Rusia, ahora van a saltar India, todos reaccionan a lo que está haciendo. Mira, lo de Leonel Fernández, déjeme decir 3 centavos Yo pienso que fue muy prudente el anuncio del presidente Fernández y muy político, porque Fernández en realidad lo que ha hecho es reiterar una posición ideológica que él ha mantenido durante toda su vida, incluyendo como presidente, porque usted dice, bueno, no hizo ningunos ademanes progresistas del gobierno progre y esas cosas. Sin embargo, yo digo que sí. El presidente Fernández restableció las relaciones con Cuba. Exacto. Y eso era de los pasos más trascendentes. Invitó a Fidel. Invitó a Fidel con honores y pleitesía. Hay que saber las fiestas que le dio en el Palacio a Fidel. Yo tuve el honor de participar y conversar con Fidel Castro en el Palacio con Leonel Fernández, presentado por el mismo Leonel, y le dio algún nivel de apoyo a Cuba. Fue amigo de Chávez, fue amigo de los gobiernos progresistas de Lula. Lula vino 3 veces en los gobiernos. Entonces, él tuvo un vínculo decente y prudente e institucional con esos gobiernos progresistas. Sin embargo, como Estado, mantuvo prudencia y mantuvo distancia, que estoy de acuerdo con usted. Ahora, general, ¿qué es lo que Leonel Fernández salió anoche a presentar? Hay una campaña aviesa y una campaña perversa, queriéndolo vincular como el principal socio de Maduro, que es él y Maduro, que quieren el desprestigio de Maduro, se le pega en la costilla al presidente Fernández por su cercanía como jefe de Estado. Cuando hay un jefe de Estado con otro jefe de Estado, se crea una cofradía, se crea como una cercanía que puede a veces prestarse a confusiones. Aquí se está usando en los memes, Leonel Fernández, el amigo de Maduro, ya estigmatizan, presentan como que ser amigo de Maduro. Yo fui amigo no fui amigo de Fidel Castro, pero tuve el honor de hablar 2 veces con él, pero yo fui amigo de Chávez y de Lula. Entonces yo tengo ese honor. Y a Leonel Fernández le parecía... una deshonra que lo combinen ahora. No, lo querían decirle, tiene lepra porque es amigo de Maduro. Ahora tú el que es amigo de Maduro. Entonces yo digo, bueno, el presidente ha dicho no, está llamando a respetar el orden institucional, está en alguna medida criticando la acción de violación de los derechos soberanos de la nación. Con todo el respeto, lo que se le critica también, disculpe a Freddy, al doctor Leonel Fernández Reina, es que cuando tú tienes poder, como él lo tiene a nivel de relación con Nicolás Maduro, ¿por qué en ningún momento habló, por ejemplo, por el tema de los opositores que estaban encarcelados en el helicoide? Lo importante ¿Por qué no se metió también el doctor Leonel Fernández a salvar de alguna... Disculpa. Lo que estamos hablando es que cuando tú tienes poder para lo bueno, Freddy, tienes que tener poder también para defender lo que está mal. Él dijo en ese momento, cuando consultó con el Centro Carter, cuando consultó con las Naciones Unidas, cuando consultó con todo el mundo, él dijo claramente,
hasta que no se presenten las actas no se puede declarar un ganador. Y él se negó a presentar a Maduro como ganador si no le presentaban las actas. Yo estoy de acuerdo con Freddy. Leonel estuvo correcto. Ahora, fue correcto, pero no era un servilista, no era un tipo que se mete a los pies de Estados Unidos. Hacia no, Estados Unidos me dijo que yo dijera. Mira, el Leonel Fernández, como se ha manejado a través de la historia, desde que lo conocemos, ha sido una persona muy diplomática y muy decente, que a pesar de los pesares, a pesar de que ha tenido la misma versión, incluso con su antiguo colega de partido, Danilo Medina, y con todo el odio, Freddy, que Danilo tiene, Leonel no ha osado. Tirria, como dicen en el sur, ¿verdad? Leonel no ha osado a salirse de sus casillas para entrar al mismo nivel que Danilo ha entrado, y de esa misma forma se ha manejado con el tema de Venezuela. Sí. Y al momento que encontró idóneo dar la información, salió a darla. Y él lo explica muy claramente que él estaba ahí en una función que se le indicó de institucional, no ni siquiera. Imparcialidad total, institucionalidad. General, estamos casi a punto de irnos de este bloque de las 7 de la mañana. No, el general tiene compromiso a las 8. Nos quedan 5 minutos aquí. Yo creo que usted nos resuma en su parecer esta intervención que tuvo Leonel Fernández. ¿Qué ve usted de positivo que puede recibir Leonel como figura política aspirante a presidente nuevamente? ¿Y cómo ve usted que se va a recibir esto del mismo Venezuela, por ejemplo? Esa opinión de Leonel Fernández, su amigo. Fíjense, yo pensé que ya habíamos concluido con el juicio absolutorio al doctor Fernández, pero vamos a sacarle algunas aristas todavía. Sí. Fíjate, esta situación, en vez de mellarle, lo fortalece. ¿Por qué? La coherencia, el apego a lo racional. Si no hay actas, se puso tampoco de farandulero a decir, él fue que triunfó, aunque no haya actas, ni haya un proceso comicial acabado, por lo menos en los términos que la misma democracia establece y espera. Él no validó el triunfo. Él no, pero tampoco validó el fraude. Y además, él demostró solidaridad con la amistad que había cosechado con Chávez y también con el presidente Nicolás Maduro. Son aspectos importantes. Este proceso va a pasar porque una noticia mata a la otra, una crisis mata a la otra. Y él, para mí, yo le doy una buena calificación en cuanto al manejo que ha tenido de esta crisis construida. Una crisis, o no sé si merezca el término crisis, en cuanto a los memes y la interpretación que le dan. Ahora lo importante, lo que realmente pueden decidir no tienen la misma lectura que tienen las masas. Los que pueden decidir y los pensantes sacan una conclusión de que se ha manejado muy bien, abierto a contestar, quiso dirigirse a la nación sobre el tema, sobre los cuestionamientos, y para mí lo está manejando muy bien, y esto va a pasar. Excelente. Entonces, para que el resto y si estuviéramos más cerca de unas elecciones, el ataque sería más feroz. Así es. Ya para que los otros acaben sus opiniones, yo quiero decirle eso, agregar lo que usted ha dicho, que el problema es que la gente pensante, la gente que piensa menos, que somatiza menos, que evalúa menos, a veces son mayoría y eso complica las situaciones. El resto de las opiniones, chicos. Bueno, yo tengo que aportar mi parte. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos una juventud mirando siempre el televisor. La vida no la tenemos comprada. Incluso acabo de perder una amistad hace 2 días. Señores, hay una juventud que se pregunta, usted no validó, dijo, no, el problema es la secta, pero ¿por qué no dijo? Al parecer hubo un fraude, aunque lo haya dicho un año después. Que a mí me molesta en lo personal, doctor Leonel Fernández Reina, con todo lo que lo admiro y lo estimo, que también cuando algo ocurre mal, debió haber tenido la valentía de decirlo. Es decir, esto estuvo mal. O decirle a Maduro públicamente, a ver, ¿dónde están las actas? Porque, Freddy, hubo unas elecciones y hubieron unas actas. Lo que tú no puedes decir es, ¿dónde están las actas sabiendo que existen las actas? Ese nivel de incoherencia es lo que cierta gente dice, no le perdona. Y lo otro también que siento que afecta al doctor Leonel Fernández Reina, entonces saben que cuando alguien es cercano y tal, si yo tuviera un amigo que es delincuente, robó un banco, o violó a una persona, o hizo un mal, inmediatamente sabe que deja de ser mi amigo. Y tampoco puedo defender en la vida lo indefendible. De eso me refiero con el tema de Leonel. Nelson, las cosas no son tan así. Y si no son así como son, Freddy. Bueno, en Baní nosotros decimos la nobleza obliga. La nobleza obliga. ¿Tú sabes por qué?
Yo soy amigo, por ejemplo, de Antonio Espaillá y me siento muy, muy orgulloso y muy honrado con una amistad que él me ha dispensado y yo soy amigo de él. Tuvo un fracaso, tuvo un asunto que nadie en la vida quisiera tener algo así sobre sus hombros y yo le di mi solidaridad. Pero Maduro es un criminal, Freddy. Yo vine a esta plataforma a estar tratando de que el problema recibiera el tratamiento adecuado y yo le digo, bueno, yo soy amigo de Antonio, lo quiero mucho y lo voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance, pero hay cosas que había que definir. Entonces, tú te vas a otros casos. Yo tengo amigos que fueron procesados en los procesos estos de los procesos de corrupción. Y yo, bueno, si robó o no robó, lo va a decir los tribunales. Pero yo le he ido a dar un abrazo a esos amigos. Miren, lo que yo pueda, yo lo digo y si tengo que defenderlo públicamente, ahora si el Ministerio Público me demuestra que el tipo robó, yo voy a pedir 20 años de cárcel para el ladrón. Sin embargo, siendo mi amigo, o sea, como que la nobleza. Sí, pero un amigo que tortura personas, no sé si puede seguir siendo o llamarle yo amigo. Es que eso está en tu mente. Lo que pasa es que en mi mente lo de que Maduro torturó personas. Eso es un relato que se está instalado. Yo he hablado aquí, he dado cátedras por la edad, ¿verdad? Pero yo he dicho 1000 veces, el proceso de comunicación es un proceso complicado porque sencillamente tú puedes manipular el cerebro del otro por la cantidad de información que tú le aportas. Lo que pasa es que la izquierda manipula la narrativa del tema de Maduro años. Está confirmado que hay todavía centros de tortura en Venezuela. Eso está confirmado. Ese embuste no es verdad. Yo tengo gente de manera personal que conozco que están sus familiares en esos centros de tortura. Gente que yo conozco, y no son antichavistas. Entonces, los millones de venezolanos que se fueron de Venezuela se fueron porque querían ir de turista a Chile, a Colombia, a Brasil, a coger lucha. La bonanza que tenía Venezuela, Nelson, fue lo que le motivó a salir a hacer turismo. Yo he dicho siempre que Maduro perdió las elecciones, que se robaron las elecciones, que fue un fraude totalmente. Entonces no era un presidente al que sacaron. Pero he dicho que no es verdad que la oposición, todo lo que está diciendo la oposición, no hay coherencia en la oposición, señores. Es una nueva mañana.